Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos aquí para seguir con nuestro devocional y en esta ocasión vamos a leer Hebreos capítulo 7. Bueno, pues ¿qué les parece si antes de iniciar o escuchar nuestra lectura, pues oramos a Dios para que Él nos guíe y nos ayude para entender y comprender lo que tiene para nosotros? Amén. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por tu palabra, Señor, que es verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, creemos en ella, Señor, y en esta hora, Señor, que vamos a leerla, Señor, te pedimos, Padre Celestial, Señor, que nos ayudes a entenderla, a comprenderla, Padre Celestial, pero sobre todo a retenerla en nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, Señor. Ayúdanos, Señor, a que sigamos firmes en este camino, Señor, y a que nunca perdamos, Señor, esa sensibilidad de escuchar lo que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, pues vamos a iniciar escuchando Hebreos capítulo 7. La epístola a los Hebreos, capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre.
Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar y en esta ocasión vamos a estar leyendo, bueno, acabamos de leer Hebreos 7 y ahora vamos a ver, bueno, miren, yo estuve leyendo este pasaje, la verdad se me hace un pasaje muy profundo por lo que Dios está hablando. Y les voy a leer estos pasajes de los cuales Dios habla a mi vida, que dicen así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Bueno, pues este es el pasaje que me llamó mucho la atención. ¿Y qué me enseña este pasaje? Nos dice la pregunta número 2. Pues este pasaje nos enseña que solo Jesús cumplió con el requisito de estar limpio para ofrecer un solo pecado a la humanidad. Ya no se necesitan más sacrificios, solamente uno. Y aquí Jesús como sacerdote, pues él no tenía pecado. Por lo tanto, no necesitaba ofrecer sacrificio por sí mismo antes de ofrecer sacrificio por el pueblo. Además, a diferencia del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, algo que Jesús ofrecía era un solo sacrificio por el pecado que fue suficiente para siempre. Y aquí de hecho la frase que dice una vez para siempre es repetida en el libro de Hebreos para enfatizar la naturaleza definitiva del sacerdocio de Jesús. Es una palabra que no solamente vas a ver una vez, sino vas a ver en otras ocasiones para pues dar ese énfasis de que el sacrificio de Jesús es perfecto. Amén. Y aquí, pues bueno, en el que recibe la persona que obedece y confía en Dios, que es la pregunta número 3. En esta ocasión, pues bueno, yo encontré Hebreos 7:26, que es la promesa. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿verdad? Este sumo sacerdote, que es Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Eran requisitos que los sacerdotes del antiguo pacto, ninguno pudo cumplir, ninguno de ellos, y Jesucristo fue el único que pudo cumplirlos. Entonces, pues imagínate que llevas una carga tan pesada que nunca podrás quitarla por tu cuenta. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros, a sacrificarse una vez y para siempre. No tenemos que estar atrapados en un ciclo de intentar ganar el perdón con esfuerzos que nunca van a ser suficientes. En vez de eso, podemos vivir en libertad que nos ofrece su sacrificio. Y pues esto es un recordatorio de que el verdadero amor y la gracia no se ganan y se reciben. Pasamos a la primera pregunta que dice, ¿qué me dice el pasaje? Pues realmente este pasaje pues nos habla acerca del sacerdocio del Antiguo Testamento y del Nuevo Pacto, del cual ya se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y miren, para entender un poquito más la profundidad de este capítulo, porque yo cuando lo leo se me hace un capítulo muy profundo, porque nos está hablando de un sacerdocio. Obviamente nosotros no usamos ya la palabra sacerdocio, pero bueno, hay que saber a quién fue dirigida esta carta para poder entender lo que se nos habla. Y esta carta pues miren, fue escrito principalmente para una comunidad judía de aquel tiempo que había aceptado a Jesús como su Mesías, porque ya no solamente eran judíos, sino que cuando se convertían a Cristo se les llamaba judío
judeocristianos. Pero, pues bueno, como ellos llevaban una tradición por muchos años, pues también todavía estaban ahí luchando por entender cómo se ajustaba Jesús en su comprensión de la ley y la tradición judía. Entonces todavía había ahí alguna duda. Y precisamente el autor de Hebreos, que es un autor totalmente desconocido, algunos se lo atribuyen a Pablo, otros a lo mejor a uno de sus discípulos, pero realmente es un autor desconocido. Y este autor, pues él hace hincapié en cómo Jesús es el sumo sacerdote perfecto, que cumple con todas las demandas de la ley, y con su sacrificio en la cruz es el sacrificio final por el pecado. Amén, hermano, pues se nos da la victoria día con día. Y también, hermano, pues de recordarte, ¿verdad? Que si fallamos, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Y que ya no necesitamos hacer ningún rito para que nuestros pecados sean expiados. Únicamente el sacrificio de Jesús es suficiente para que nos podamos acercar al Padre. Amén. Y pues bueno, también tenemos nuestra pregunta número 4, que dice: ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? Pues hermano, pues esa parte a ti te corresponde. Escríbenos, escribe ahí en tu cuaderno lo que Dios ha hecho en tu vida. Pues bien, mis hermanos, pues ya terminamos nuestra lectura del día de hoy. Así que pues vamos a orar en este día para poder seguir con nuestras actividades. Yo sé que al escuchar la voz de Dios en las mañanas, pues Él te va a dirigir y Él te va a dar palabra para todo el día. Amén. Así es que déjame orar por ti en este momento. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por mis hermanos, Padre Celestial, que día a día, Señor, están con nosotros, Señor, estudiando, Señor, la palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido por ellos, Padre Celestial, para que sigan, Señor, adelante, Señor, que no se detengan, Padre Celestial, y que, Padre Celestial, que ese propósito que tienen, ese llamado, Padre Celestial, sea firme, sea confirmado en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, te pido por ellos, Padre Celestial, guárdalos, Señor, protégelos, bendícelos. En el nombre de Cristo Jesús, guarda sus trabajos, sus empleos, sus padres, a sus hijos, su esposo, su esposa, Padre Celestial, que nada les falte, Padre Celestial, Señor, en este día ni mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido por ellos, guárdalos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, pues nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga.